Dios los bendiga, hermanos. Les invito a que vayan nuevamente a sus Biblias. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 9. Vamos a estar en los versículos 13 y 14. Los versículos anteriores de nuestra serie de predicaciones expositivas en la carta a los Hebreos dicen: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude. Bendito Padre Celestial, nos disponemos ahora, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar lo que quieres enseñar, Señor, por medio de tu Espíritu Santo a cada corazón, Señor, aquí presente. Y sabemos, Señor, que nada podemos hacer sin ti. Sabemos, Señor, que no somos capaces por nosotros mismos de hacer ninguna obra en el corazón de los hombres, ni siquiera nosotros mismos, Señor. Y es por eso que rogamos a tu Espíritu Santo que despierte nuestras vidas, nuestros corazones, que ponga amor hacia nuestro Señor Jesucristo, que podamos poner atención a su palabra, de manera que pensemos y meditemos, Señor, en ti, y que esto, Señor, sea una adoración a ti al escuchar, Señor, tu palabra, Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, que perdones mis pecados, que son muchos contra ti. Ten misericordia, Señor, de mi vida. Y te pido, Señor, que ayudes también a mis hermanos a escuchar atentamente tu palabra y que seas tú, Espíritu Santo, convenciendo, despertando, inflamando, Señor, los corazones de tus hijos, Señor, en este lugar. Y si hubiera, Señor, un muerto, Señor, aquí, que tu Espíritu Santo le diera vida, Señor, en tu misericordia, que lo resucite para que pueda ver tus maravillas, Padre Celestial, para que te alabe y te glorifique como un hijo tuyo, Señor, más. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Hermanos, en un sentido pensaba yo que es sencillo hablar de estos pasajes frente a ustedes, estos de Hebreos de capítulo 9 del 13 al 14, porque de alguna manera no rechazan ustedes que el Señor Jesús es Dios y que es el único poderoso Salvador. Y digo de alguna manera porque puede ser que algunos crean a medias esta verdad. Quizá aún creen algunos o alguno que sus buenas obras, entre comillas, le darán salvación, o quizá que te ayudarán un poco para ser salvo. Si este es el caso, ya no estamos hablando de un Salvador, porque también crees que tú puedes salvarte por tus aparentes buenas obras, o quizá crees que tienes que poner tu granito de arena para participar en algún grado en tu salvación. Y si pensamos así, hermanos, estaríamos diciendo que Dios, en Cristo Jesús, más bien Cristo Jesús, cuando vino a este mundo, vino solo para hacer posible la salvación de los hombres y no para salvarlos como haría un poderoso Salvador. También estaba pensando que no sería sencillo leer estos versos delante de la mayoría de los judíos actuales, y muchos menos si estuviéramos en la tierra de los judíos, pues ellos creen que el Señor Jesús no es Dios. Ellos siguen esperando se reconstruya un templo para ofrecer sacrificios a Dios, como se hacía en el Antiguo Testamento. Y la gran mayoría, tristemente, aún esperan al Mesías que ya vino. En los versículos que nos corresponde ver el día de hoy, hermanos, que son los versículos 13 y 14 del capítulo 9 de la carta a los Hebreos, el autor sigue haciendo un contraste entre la superioridad del ministerio de Cristo contra todo el sistema religioso judaico. No quisiera que malentendiéramos, por ejemplo, cuando leímos Números 19 hace un momento y Marcos,
que en Números no era palabra de Dios y que no había dado esas ordenanzas, sino más bien pensemos que los fariseos y muchas personas no entendieron el espíritu de la ley, invalidaron la ley, el espíritu de la ley que el Señor les había dado. No vieron a Cristo a través de las sombras y las figuras que Dios les dio para mostrarles el Evangelio. Y por eso es que Cristo les dice cuál es el espíritu, les enseña más bien que no era eso lo que Él les quería enseñar. Entonces dicen nuestros versos 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Ahí hace el autor yo veo como un grito, y que entiendan, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y en estos dos versículos veremos la eficacia de la sangre de Jesús. Y ese es el título de la predicación, la eficacia de la sangre de Jesús. Recordemos que el sistema religioso judaico cumplió un papel en la historia de la redención, pero esto solo fue temporal. Aquellas ceremonias de la antigüedad fueron pasos nada más, pasos en la revelación del Evangelio, y sirvieron nada más, como afirmó el autor, como figura y sombra de las cosas celestiales. Fueron parte de la revelación progresiva de la salvación de Dios. Esas figuras y sombras eran mientras llegaba el cumplimiento definitivo del pacto de redención, es decir, el pacto de gracia, aquel pacto hecho en la eternidad entre el Padre y el Hijo, donde la Trinidad juró salvar pecadores de entre toda la raza humana caída para su propia gloria. La vida sin pecado, la muerte en la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo da al pueblo del pacto la seguridad eterna de perdón y reconcilia a su pueblo con Él. Recordemos algunos contrastes, hermanos, que hasta este momento hizo el autor de la carta a los Hebreos, desde los versos que hemos visto hasta hoy. Recordemos que Dios habló antiguamente a través de los profetas, pero ahora, en contraste, nos ha hablado por medio del Hijo, el Creador y heredero del mundo. Él es quien completa la revelación. Otro contraste es que los israelitas que no atendieron obedientemente los mandatos de la ley mosaica recibieron su justa retribución, es decir, su castigo. Pero los que no escuchan el mensaje del Evangelio de salvación proclamado por Cristo en nuestros días, recibirán una peor condenación. Otro contraste es que Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios, pero el Hijo es superior a Moisés, porque él no solo es fiel en la casa de Dios, sino que fue él quien hizo esa casa. Él es el dueño de esa casa. Josué dio cierto reposo al pueblo errante de Israel, conduciéndoles a la tierra de Canaán. Ahí tuvieron algo de reposo. Pero el reposo que nos ofrece Jesús a través de su obra de redención es mejor, por cuanto es eterno y no permite, más bien nos permite descansar de todas nuestras obras, de nuestro pecado y nuestra culpa. Los sumos sacerdotes levíticos fueron constituidos por la ley y cumplieron un ministerio de intercesión entre Dios y el pueblo. ¿A través de qué? De los rituales religiosos y los sacrificios de animales. Pero el sumo sacerdote del cristianismo fue constituido directamente por Dios, y vimos que no fue según el orden levítico, sino según una línea superior y eterna, la de Melquisedec, a quien el sacerdocio levítico rindió pleitesía. ¿Y cómo lo reconocieron? ¿Cómo reconocieron su superioridad? Cuando dieron los diezmos a Abraham, cuando dieron los diezmos en los lomos de su padre Abraham. El antiguo pacto fue establecido por Dios y cumplió un papel en el desarrollo de la redención. Ellos tuvieron un tabernáculo que representaba la presencia de Dios, y a través de sacrificios de animales se buscaba la expiación de los pecados, lo cual era temporal, y por lo tanto cada año se necesitaban renovar esos sacrificios.
Pero el nuevo pacto es superior porque se encuentra establecido sobre mejores promesas. Mejores porque son eternas. El tabernáculo terrenal donde oficiaron los sacerdotes levíticos era solo sombra, una débil copia. Pero el tabernáculo donde oficia Cristo es el verdadero y perfecto. Ese es el eterno santuario celestial. En el antiguo pacto no pudo permanecer porque no consiguió que la gente obedeciera las leyes del santo Dios, pues sus corazones continuaban endurecidos contra él. Pero en el nuevo pacto garantiza la transformación del corazón incrédulo que es de piedra, y lo transforma a un corazón sensible y obediente de carne. De manera que ahora el pueblo no quebrantará el pacto, sino que obedecerá las leyes divinas con amor y santa disposición. El antiguo pacto, hermanos, no proveyó el camino de regreso a Dios, sino que por el contrario, el sitio de culto representado en el tabernáculo ofrecía insalvables obstáculos para que el pueblo se acercara a su Creador. Era muy difícil, era imposible entrar al lugar santísimo. Los velos que separaban a los hombres del lugar santo y del Santísimo era una señal de que los sacrificios celebrados en dicho lugar estaban marcados por la imperfección. Estos sacrificios no limpiaban la conciencia del pecador y por lo tanto, este no podía ser acepto delante del santo Dios. Pero hermanos, en el nuevo pacto provee, como nos dirá el autor ahora desde los versículos 13 en adelante, un camino libre de obstáculos para que el creyente viva en la presencia de Dios. Pues Cristo no solo es un sacerdote superior, sino que Él mismo se dio como ofrenda perfecta para expiar el pecado, de manera que consiguió lo que las ofrendas de animales nunca pudieron hacer: una redención eterna y una limpieza perfecta de la conciencia. En los versos 13 y 14, hermanos, yendo de lo menor a lo mayor, concluye que la sangre o el sacrificio de Cristo es infinitamente mayor que los sacrificios de animales ejecutados en el tabernáculo. Pues por medio de Él, de Cristo, ahora los creyentes gozan de una perfecta limpieza de conciencia. En el versículo 13, cuando dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, el autor está refiriéndose a los animales que eran sacrificados especialmente en el día de la expiación, pero también a los sacrificios constantes que se ejecutaban en el tabernáculo y luego en el templo. Y sigue diciendo el versículo 13: y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Este ritual de rociar las cenizas sobre los inmundos que vimos en Números 19 presenta un punto de apoyo muy fuerte y claro para el argumento que viene desarrollando el autor de Hebreos. Es decir, que estos sacrificios solo limpiaban o purificaban lo externo y no la conciencia del pecador. El autor hace referencia en esta declaración al extraño ritual de la vaca lazana mencionada en Números 19. La ley consideraba que si una persona dentro del pueblo del pacto había tocado un cadáver o un sepulcro, entonces ceremonialmente era considerado inmundo durante 7 días. No podía acercarse al tabernáculo ni tocar a otras personas, pero podía salir del estado de inmundicia a los 7 días si cumplía con el ritual de ser rociado con el agua de la purificación. Esta agua de la purificación consistía en mezclar agua limpia con las cenizas de una vaca rojiza o canela, que había sido quemada fuera del campamento. Dios le dijo a Moisés que para tener un elemento de purificación diaria, tendría que escoger una vaca lazana perfecta, en la cual no haya falta y sobre la cual no se haya puesto yugo. Esta debía ser sacada fuera del campamento y degollada. El sacerdote untaría su dedo con la sangre de la vaca para rociar la parte delantera del tabernáculo. Luego la vaca sería quemada íntegramente con su piel y sus entrañas. Absolutamente toda la vaca tenía que ser quemada. Y mientras la vaca ardía bajo el fuego destructor, el sacerdote incorporaba al sacrificio madera de cedro, hisopo y un trozo de tela color carmesí. Todo esto era quemado hasta que se convertía en cenizas. Luego estas eran recogidas por un hombre limpio ceremonialmente y eran guardadas en un lugar limpio fuera del campamento de Israel.
Estas cenizas eran usadas luego para purificar a los contaminados ceremonialmente por tocar un cadáver. Este ritual, hermanos, era como una provisión diaria para las contaminaciones de la carne. Además, la ley establecía que si una persona contaminada no se purificaba, entonces se le tenía que aplicar la pena de muerte. Los beneficios de estas purificaciones eran beneficios temporales y relacionados con la carne, con lo externo. ¿Se imaginan lo cansado que era estar haciendo una y otra vez esa situación? Pero el Señor les quería enseñar algo, pero no lo podían, no lo aprendían, no lo entendían. Este rito de purificación nunca lograba la purificación de la conciencia, la limpieza del corazón. Sus pecados continuaban acusándoles, no gozaban de perfecta paz y reconciliación con Dios. Y esto se deja ver en que, aunque eran purificados externamente por los rociamientos de sangre y agua, no obstante nunca podían ingresar al lugar santísimo. No vemos que la Biblia diga que el pueblo ya purificado por este rito ahora podía entrar en el lugar santísimo. La mayoría de israelitas no pudieron ver más allá del símbolo o del tipo. Ellos se quedaron solo con el ceremonial de la sombra, pero no miraron por medio de la fe. No miraron la gran realidad a que las sombras ceremoniales apuntaban. Solo unos pocos hombres y mujeres alcanzaron la limpieza de sus conciencias, y no mediante la ceremonia externa, sino por medio de la fe en el sacrificio futuro del verdadero y único Cordero de Dios. Recordemos aquí que hemos dicho en nuestras clases que las personas, los creyentes del Antiguo Testamento, fueron salvos al igual que nosotros. Ellos miraron a Cristo al futuro y nosotros lo miramos hacia atrás. No hay otra forma de ser salvos más que solo por la fe en Cristo Jesús, en su obra redentora. Y recordemos que solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo del tabernáculo, y esto solo una vez al año. Nos dice un comentarista que al entrar con el rostro inclinado, contemplaba la presencia terrible de Dios. Y mientras sostenía entre las manos un tazón con sangre, él decía: oh, debería morir, oh Dios, debería morir, pero traigo esta sangre como evidencia de que, aunque yo debería morir, otro lo ha hecho por mí. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos contiene una lista de estos hombres y mujeres que en el Antiguo Testamento pudieron disfrutar hasta cierto grado de la reconciliación con Dios, de aquello a lo cual apuntaban las ceremonias terrenales. Ellos no pudieron ver el cumplimiento perfecto y murieron con la fe puesta en el Mesías que vendría. Y en este sentido, un joven creyente del nuevo pacto tiene más altas ventajas que los santos del antiguo pacto, pues ahora puede ver con claridad aquel que era visto solo en las sombras a través de los sacrificios y ritos de ceremoniales antiguos. Ahora puede ver a Cristo, aquel que está en el nuevo pacto, podemos ver a través de su palabra completa. Jesús, hermanos, condenó a los fariseos porque ellos solo se preocupaban de las limpiezas ceremoniales o externas, pero no buscaban la limpieza interior. Lucas 11, del 37 al 39. Si me ayudan a ir a sus Biblias, en Lucas, capítulo 11, 37 al 39. Dice así la palabra de Dios: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó que no se hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y maldad. El verso 14 nos sigue diciendo, hermanos: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Recordemos que el autor les está hablando a los hebreos que querían volver a judaizar, y a nosotros también nos habla. No quisiera que ahorita solo pensáramos en que le estaba hablando a los hebreos, sino que nosotros muchas veces también queremos limpiarnos con cosas externas, con aparentes buenas obras.
esta palabra también es para nosotros. Y cuando alguno no es creyente, también quiere o piensa que puede seguir haciendo ritos o buenas obras para un día alcanzar a estar en la presencia de Dios. Lo que el autor nos está haciendo aquí es hablarnos de la superioridad del sacrificio de Cristo y la eficacia de la sangre de Jesús. Y él está argumentando en el verso 13 y 14, contrastando cuando dice: si la sangre de los sacrificios de animales y el agua mezclada con las cenizas de la vaca alazana servían para purificar, aunque en un grado tan pequeño, las contaminaciones externas de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo logrará una limpieza real, total y perfecta en el creyente? El autor presenta en estas varias diferencias, en este pasaje, en el verso 14, varias diferencias entre el sacrificio de Cristo y lo que se ofrecía en el tabernáculo. Pero antes quisiera, hermanos, que notáramos lo que un comentarista nos enseña a ver en el verso 14. El comentarista nos dice, quisiera que vayan ahí al verso 14 y vamos a notar algo que el comentarista nos ayuda a ver. Este comentarista nos dice acerca del verso 14 que la redención fue obra de la Trinidad. La redención fue algo que hizo Dios por sí mismo. Cristo, es decir, el Hijo, por medio del Espíritu Santo eterno, es decir, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo a Dios, es decir, el Padre. Y eso lo vemos en el verso 14. Ahí donde dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿A quién vemos? Al Hijo. Y cuando dice, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿a quién vemos? Al Espíritu Santo. Y cuando dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿a quién vemos? Al Padre. Pues el Hijo se ofreció al Padre, ¿verdad? Y el comentarista sigue diciendo, la redención no es un acto en solitario. Participan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al enseñar sobre la Trinidad, a menudo separamos a las tres personas, pero son totalmente inseparables, sobre todo en este ámbito de la redención. Muchas de las sectas modernas ponen en duda la doctrina de la Trinidad, pero para hacerlo hay que descartar muchas partes de la Escritura. Y podemos decir nosotros ahora que sin la Trinidad no hay salvación, hermanos. Y regresando a las varias diferencias que el autor de la carta a los Hebreos presenta entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo en el verso 14, observamos la primera cuando dice, el cual mediante el Espíritu eterno, haciendo énfasis, dice, se ofreció a sí mismo. El Señor Jesucristo ofreció su sangre voluntariamente mediante el Espíritu eterno. Y no así los animales, pues los animales no tienen espíritu ni volición o voluntad. Ellos no podían ofrecerse voluntariamente para ser sacrificados, pues no tienen esa capacidad. En contraste, el sacrificio que garantiza las promesas del nuevo pacto fue hecho de manera voluntaria. Pues Jesús no solo es tomado por judíos y romanos para ser crucificado, sino que Él, desde la eternidad, cuando aún no se había encarnado, se ofreció voluntariamente al Padre para morir en el lugar del pueblo al que quería salvar. Y esto, hermanos, es lo que teológicamente se llama el pacto eterno de redención o el pacto de gracia. Veamos lo que dice Pedro en su primer discurso acerca de este pacto. Pueden ir a sus Biblias en Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 24. Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 24. Dice así la palabra de Dios. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes, les dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Ahí vemos el pacto de redención, cuando dice por el determinado consejo. Y vemos también la responsabilidad de aquellos que lo crucificaron, porque les dice, a este prendisteis y matasteis.
Y cuando el autor dice que Él se ofreció mediante el Espíritu Eterno en el verso 14, es probable que se refiera a que desde la eternidad, antes de la encarnación, el Señor Jesús se había comprometido con el Padre en un acto de puro amor a tomar las características humanas para dar su vida por su pueblo. Y dice un comentarista llamado Jamieson, él dice así: pero Él desde la eternidad, con su divino y eterno Espíritu, convino con la voluntad de su Padre tocante a la redención. Su ofrenda empezó sobre el altar de la cruz y se consumó con su entrada, con su sangre al lugar santísimo. La eternidad y la infinidad de su divino Espíritu dan mérito eterno e infinito a su ofrenda, de modo que ni la infinita justicia de Dios tuvo objeción alguna en su contra. Fue por su ardiente amor, que emanaba desde su eterno Espíritu, que se ofreció a sí mismo. El versículo 14 también dice, se ofreció a sí mismo, y ahí vamos a hacer énfasis donde dice, sin mancha a Dios. Esa palabra destaquémosla, sin mancha a Dios. Los animales que se sacrificaban en el ritual antiguo debían ser sin defecto y sin tacha. Pero si recordamos y vemos el contexto general de las Escrituras, cuando Adán pecó, toda la creación fue contaminada. Entonces realmente estos animales no eran sin mancha. Pero el sacrificio del nuevo pacto no solo es sin mancha externa, sino que su ser interior, el de nuestro Señor Jesucristo, es totalmente puro delante de Dios. Jesús no conoció pecado, aunque se hizo hombre con todas las limitaciones humanas, incluso fue tentado en todo, pero nunca pecó, como dice Hebreos 4:15. Si gustan ir a sus Biblias en Hebreos 4:15, donde vemos esta verdad, nos habla de nuestro Señor Jesucristo, ya lo hemos visto, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Solo Él fue inmaculado. No hay nadie más que haya sido inmaculado, como enseñan los católicos, ¿verdad? Dicen que María es inmaculada. Oh, eso es una mentira. Solo Él, nuestro Señor Jesucristo, fue inmaculado. Por lo tanto, el valor de este sacrificio es infinitamente superior, pues no solo se hace voluntariamente desde la eternidad, sino que es realizado por alguien totalmente puro. Y aquí vemos lo sorprendente del amor divino, pues no era, hermano, su obligación salvar a nadie. No obstante, decidió hacerlo, y no de una manera fácil, sino cumpliendo con las santas demandas de su justicia. Esas demandas requerían la muerte y condenación eterna del pecador. Y Jesús en la cruz no solo sufrió una muerte cruenta por el dolor de los clavos y la corona de espinas, sino por el tormento. Él sufrió también por el tormento que se añadiría a su dolor físico, al recibir en su ser completo, en un momento, el rechazo de Dios hacia el pecado, su odio y desprecio hacia ese pecado. Todo esto era cargado sobre el bondadoso Redentor, quien sin conocer pecado, se hizo pecado por nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y fijémonos bien, hermanos, que no dice le hizo pecador, no dice así, eso es una blasfemia. Pues el Señor Jesús es santo, inocente y puro. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él era el Cordero sin mancha y sin defecto. Dice, lo hizo pecado, y lo hizo pecado por nosotros. En el versículo 14 también dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Hermanos, la condición del ser humano es de imperfección, es de alejamiento de Dios. Sus mejores obras son muertas, porque no proceden de una fe viva, una fe que proceda de Dios ni del amor de Dios. Así como el contacto con un cuerpo muerto contaminaba ceremonialmente
Así las obras muertas contaminan la íntima conciencia espiritualmente. Las cosas que salen del corazón perverso del hombre son las que lo contaminan. De ahí es donde salen todas las maldades. Son nuestros corazones los perversos, los que nos hacen inmundos. Son nuestros corazones los que nos separan de Dios, quien es 3 veces santo. Es nuestro pecado lo que nos hace inmundo, lo que nos hace ciegos, lo que nos hace sordos. Nos hace sordos a la voz de nuestro Dios. Y es nuestro pecado el que nos incapacita como a los cojos para ir a Dios. Es el pecado lo que nos separa de Dios. Y es de esas obras muertas, hermanos, de las que el hombre necesita ser purificado. Esa es la realidad de la sombra que vimos en el Antiguo Testamento. Todo el obrar humano es pecaminoso, de manera que su conciencia, su corazón, su ser interior carga con el peso de la culpa de haber ofendido constantemente al Santo Dios. ¿Quién lo librará, hermanos, de esa culpa al ser humano? Los sacrificios del antiguo pacto no podían quitar esa culpa. Limpiaban solo externamente, pero dejaban al pecador con la conciencia de pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz es mayor, porque purifica nuestro ser interior, purifica nuestro corazón. Hermanos, la verdadera adoración, el verdadero camino de regreso a Dios, no consiste en ritos o limpiezas externas, sino que empieza con la limpieza del corazón. El corazón es la fuente del pecado, y por lo tanto, si se trata de buscar la solución para el mayor problema humano, entonces el remedio debe empezar por la limpieza del corazón. Y como estamos viendo nuestro contexto, solo la sangre de Cristo puede limpiarlo. Los judíos enfatizaban lo externo, pero Jesús les reprendió porque estaban mal enfocados. Ellos parecían ser creyentes rigurosos en la santificación, pero su santidad se enfocaba principalmente en los elementos externos. Ellos se enfocaban en los lavamientos, pero el Señor les dijo, como vimos en el pasaje que leímos en Marcos, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. No solo los fariseos, hermanos, cayeron en este error legalista, sino que el pueblo de Israel lo había practicado antes, y muchos grupos cristianos legalistas han caído en dicho error una y otra vez. Para ellos lo más importante es lo externo. Sproul dice que al respecto del legalismo lo siguiente. Él dice así: el legalismo es la herejía opuesta del antinomianismo. Mientras que el antinomianismo niega la importancia de la ley, el legalismo exalta la ley por encima de la gracia. Los legalistas en los días de Jesús eran los fariseos, y Jesús se reservó su crítica más severa para ellos. La distorsión fundamental del legalismo es la creencia en que una persona puede ganarse un lugar en el reino de los cielos. Los fariseos creían que debido a su posición como hijos de Abraham en lo físico y a su cumplimiento estricto de la ley, aunque sabemos que no la cumplían porque no la entendían, ellos creían que eran hijos de Dios. Pero en realidad esto constituía una negación del Evangelio. Dijimos ya que el problema no está en lo externo, sino en el corazón. Jesús dijo en Marcos también, porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y les dijo, todas estas maldades de dentro salen, y esas sí contaminan al hombre. El sacrificio del día de la expiación solo purificaba, hermanos, temporalmente. Y recordemos que era así porque cada año se tenía que repetir. Pero la obra de Cristo en la cruz garantiza la limpieza y el perdón de todos los pecados pasados, presentes y futuros del creyente. De no ser así,
entonces necesitaríamos, hermanos, que cada año se renovara o repitiera el sacrificio del Calvario. Y eso no es así. Por último, hermanos, en el verso 14 también dice, para que sirváis al Dios vivo. En el Antiguo Testamento solo los levitas podían servir en el culto a Dios. El resto de la población eran espectadores. Ahora, hermanos, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, todos los miembros del pueblo del pacto podemos rendir servicio espiritual a Dios. Y lo podemos hacer de manera directa, sin la necesidad de mediación de un sacerdote terrenal. Pues ahora todos somos sacerdotes, que tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Y por qué tenemos acceso? Porque dentro está el sumo sacerdote que intercede por nosotros. De manera que al entrar en la presencia de Dios, no somos consumidos por su terrible santidad. Más bien somos acobijados por el manto de su justicia, que nos es imputado por la obra de Cristo. Ahora no andamos en obras de muerte, sino en obras vivas y santas, y estas glorifican al Dios vivo. Como dice William Barclay, dice él, el sacrificio de Jesús hizo más que pagar una deuda. Ganó la victoria sobre el pecado. Lo que hizo Jesús pone al hombre en la debida relación con Dios. Y lo que Jesús hace, le permite al hombre seguir en la debida relación con Dios. La obra de la cruz trae a los hombres el amor de Dios de tal manera que los libra del terror que le tenían antes. La presencia del Cristo vivo les trae el poder de Dios que les permite ganarle la batalla al pecado diariamente y en todas las situaciones. Y así como el israelita ceremonialmente inmundo no podía servir a Dios, porque entonces se hacía reo de muerte, de la misma manera el hombre no regenerado no puede rendir un culto verdadero a Dios. Cualquier acto de adoración sería despreciable y rechazado por el santo Creador, pues el hombre pecador solo podría rendir ante el Señor obras muertas, ofrendas muertas, sacrificios muertos. Dios no aceptó que le ofrecieran animales muertos o enfermos, sino vivos, los cuales eran degollados en su presencia, como dice Malaquías 1:8. Si me ayudan a ir a sus Biblias a Malaquías 1:8 para que vean esto. Dice así la palabra de Dios, Malaquías 1:8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Querer traer, hermanos, nuestras obras sin antes ser vivificados por el Espíritu Santo es una ofensa a Dios. Él no se agradaría no se agrada de esa adoración. Es por eso que necesitamos nacer de nuevo. Solo el creyente regenerado, el que ha sido limpiado por la eficacia de la sangre de Cristo, tiene un corazón nuevo y por lo tanto nuevas y buenas intenciones, rindiendo una adoración verdadera a la divinidad. El Dios viviente demanda obra viviente de nuestra parte, y como se muestra claramente en el capítulo 2 de Efesios, dice así: si bien no hemos sido salvados y podemos serlos por obras nuestras, sí somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, sino para buenas obras. Hermanos y amigos, terminemos con unas aplicaciones. El israelita podía acudir en cualquier época del año a las cenizas de la vaca lazana para ser purificado, pero externamente. Pero siendo esta vaca un símbolo de Cristo, quien sufrió el fuego de la ira de Dios fuera del campamento, hablaba anticipadamente del consuelo que tendría el creyente en el nuevo pacto. Nos siguen hablando esas obras. Pues siendo justificados por la obra de Cristo, pero permaneciendo aún en el desierto de este mundo, todavía los pecados nos asedian. Y en las relaciones diarias que tenemos con este mundo nos vemos afectados de una u otra manera por las obras muertas de los muertos espiritualmente.
Por eso el apóstol Juan dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También vemos en Proverbios 28:13 que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y hermanos, aunque el creyente ahora goza de la perfecta limpieza, esa limpieza de conciencia, esa limpieza interior, y la culpa por el pecado ha sido quitada, siendo que vivimos en un mundo de muertos, algunas suciedades nos pueden alcanzar, de manera que necesitamos constantemente confesar nuestros pecados y ser limpiados. Recuerden lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Hermanos, no necesitamos, si hemos sido ya limpios por la sangre de Cristo, la sangre, esa limpieza inicial, aquella que es obrada en el creyente por el Espíritu Santo, quien aplica a nosotros las efectivas consecuencias de la muerte de Cristo. No necesitamos sino la limpieza diaria ya del polvo que se pega a nuestros pies, luego de haber caminado todo un día en medio de muertos espirituales. Por lo tanto, nosotros los creyentes gozamos del perdón eterno de nuestros pecados, pero a diario confesamos nuestras ofensas y pedimos perdón, tal como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro en Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, le decimos al Señor, como también a nuestro Padre, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el Antiguo Testamento Dios estableció ciertas leyes que establecían las contaminaciones externas, como el tocar un muerto, así como la limpieza ceremonial de ciertos objetos. Pero todo esto lo que buscaba era mostrar, dijimos, la necesidad que el hombre tenía de Cristo. Era que reconocieran y dijeran, esto no, necesitamos a Cristo, de nuestro corazón sigue brotando mal y mal, pecado y pecado, esto no nos limpia. Y la alta corrupción del pecado, dice, pero en sí, hermanos, ningún elemento físico tiene el poder de contaminar espiritualmente. Como dijo Cristo, no es lo de afuera, sino lo de dentro del corazón. Esto es lo que contamina. Y en el Nuevo Testamento no tenemos esas leyes ceremoniales, porque ahora estamos en la realidad plena de aquello que ella simbolizaba. Los creyentes, hermanos, no andamos temerosos en medio del mundo, pensando que alguna persona nos pueda contaminar, o algún objeto quizá, o hechicería. Eso no nos puede contaminar. Las concupiscencias que brotan del corazón, esas son las que nos pueden contaminar, y de las que debemos tener cuidado y estar vigilantes. No perdamos el tiempo, hermanos, reprendiendo, entre comillas, a las personas o limpiando objetos con la sangre de Cristo, lo cual es una ofensa para tan precioso sacrificio, el cual fue hecho para limpiar nuestros corazones y conciencias. Vivamos con la libertad que se deriva de sabernos totalmente purificados y limpiados, sirviendo de manera activa y con corazón sincero al Dios vivo. Gocémonos, hermanos, en obedecer sus santas leyes, ya que no tenemos ningún peso de pecado ya sobre nosotros, porque Cristo nos ha salvado y nos salvó eternamente. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque usaste al autor de esta carta de Hebreos y lo dirigiste por medio de tu Espíritu Santo. Porque tú, Señor Jesucristo, eres quien conoce a tu iglesia, a tu pueblo. Tú conoces la necesidad del corazón del hombre. Y tú nos enseñas, Señor, que solo la sangre de Cristo nos puede limpiar. Nos enseñas que nuestras obras, Señor, son como trapos de inmundicia. Señor, te alabamos y te glorificamos porque nos has salvado y eres un poderoso Salvador. Te damos gracias y te pedimos por que tú sigas salvando en medio de esta congregación, que sigas usando a cada uno de mis hermanos, Señor, al evangelizar, al hablar externamente al corazón de las personas, y que tú puedas eficazmente en tu Espíritu Santo querer obrar para traer a tus elegidos. Que tú traigas, Señor, a esta
congregación local, a los que tú has destinado, Señor, para salvación. Bendice, Señor, a tu pueblo en todas partes y bendice, Señor, a cada iglesia local. Te damos gracias por tu sangre preciosa, y te pedimos perdón porque muchas veces no la sabemos apreciar. Pero, Señor, que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, de la lectura, la oración, de escuchar tu palabra, el día especial de oración que tú creaste, pueda, Señor, mantenernos, Señor, llenos de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú la mereces. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.